Bueno, pues muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias a todos por permitirnos compartir con ustedes pues las iniciativas que como Banco Global estamos llevando a cabo en temas de sustentabilidad y específicamente en el sector de agronegocios. Pues para empezar, sí quisiera comentarles que lo que ha hecho Citi en temas de sustentabilidad no es reciente, ¿no? Llevamos ya más de 20 años, desde 1997, cuando empezamos con esta iniciativa, y todo empezó cuando nos incorporamos a la UNEP, es un organismo de las Naciones Unidas, la Environment Financial Initiative. A partir de esto, pues han habido varios eventos, varias iniciativas en las que nos hemos ido sumando. Y bueno, actualmente, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero tenemos una iniciativa pues ya muy agresiva en cuanto a financiamientos sustentables, ¿no? Los drivers de la iniciativa son principales, son 4, ¿no? Primero, lo que es un marco de referencia en donde hemos tenido que alinear lo que es el negocio pues a las expectativas tanto de la sociedad como gubernamentales, ¿no? Y en base a esto hemos hecho nuestro propio marco de referencia, ¿no? El otro driver es la regulación, los reguladores, ¿no? A nivel mundial, pues todos como bancos tenemos reguladores con los que tenemos que cumplir y pues estos van caminando a diferente ritmo, ¿no? En unos países van más rápido, en otros pues van más despacio, pero al final del tiempo todos están trabajando en lo mismo, ¿no? Y este tema es muy importante porque tenemos nosotros la obligación de estar midiendo cuáles son los efectos dentro de los requerimientos de capital, pérdidas esperadas, de las variables que a nosotros nos exigen los reguladores que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, este tipo de mediciones cada vez se están afinando más y en algunos países ya incluso se están empezando a llevar a cabo. El otro, pues, es la presión de los mismos inversionistas, ¿no? Obviamente los inversionistas siempre están muy atentos a lo que el banco está haciendo e incluso están generando cierta presión a lo que debemos nosotros de hacer en temas de sustentabilidad. Y por último, pues la medición de la huella de carbono. Cada vez hay metodologías más precisas y bueno, es algo que nosotros tenemos que estar incorporando nuestras propias mediciones. La iniciativa se sustenta en 3 principales ejes. Primero es la transición a una economía de huella de carbono, de disminuir la huella de carbono, y para esto hay una iniciativa muy agresiva de financiamiento sustentable. Hasta hace unos días la meta era llegar al 2025 con 250,000 millones de dólares, pero bueno, recientemente, en los últimos días, se ha incrementado a 500,000 millones de dólares. El otro es el cambio climático, es medir y administrar la reducción del efecto del cambio climático en nuestro portafolio de clientes. Esto va muy de la mano con lo que comentábamos de la medición de la pérdida que pudiéramos tener en ciertos sectores, ¿no? Y lo otro, pues, es la operación sustentable. Citi en sus instalaciones, pues, está llevando ciertas medidas para concientizar a todos los que elaboramos ahí, a todos de llevar buenas prácticas en nuestra operación del día a día, ¿no? Bueno, entrando a lo que comentábamos de la economía de carbono, les comentaba que la iniciativa ahorita se acaba de incrementar a 500,000 millones de dólares. Y bueno, los principales focos de esta iniciativa son la energía renovable, tecnologías limpias, la conservación y calidad del agua, transporte sustentable, edificios verdes, la eficiencia en energía, la economía circular, y bueno, lo que nos tiene aquí, ¿no? Que es la parte del uso del suelo y agricultura sustentable. En este sentido, pues vamos a hablar con un poco de mayor profundidad más adelante, ¿no? La otra es, pues, medir el riesgo climático. Es muy importante y se están haciendo muchos trabajos para medir y analizar cuál es el efecto que puede haber en nuestros clientes, en nuestro portafolio, con respecto al cambio climático.
Un ejemplo muy claro pues son las inundaciones, cuando llueve demasiado y hay inundaciones en las épocas y en los lugares en donde no, o cuando pasa al revés, no hay sequías demasiado fuertes y prolongadas en lugares y en zonas en donde no debería de haberlas, ¿no? Y por otro lado, pues ir comprometiendo a nuestros clientes a tener una cultura de sustentabilidad más fuerte, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte en este sentido y bueno, ese es otro de los pilares de la estrategia. Y lo otro, pues, es nuestra operación diaria. Es muy importante para City, pues, poner el ejemplo en casa, ¿no? Y los principales focos que estamos poniendo en este sentido son, primero, reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Segundo, reducir el consumo de energía en un 40%. Y, de hecho, utilizar pura energía de fuentes renovables. La otra es reducir el consumo de agua. Otro es reducir la generación de basura. Y por último, el laborar en instalaciones sustentables, ¿no? Es decir, con altos estándares de sustentabilidad en toda la operación diaria, ¿no? Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? En 2015 la ONU aprueba 17 objetivos bajo 3 dimensiones de desarrollo sostenible. Uno, el desarrollo económico, la inclusión social y el impacto ambiental. De estos 17 objetivos, hemos identificado 8 en donde en particular Citibanamex está muy comprometido, ¿no? Uno es igualdad de género, otro es trabajo decente y crecimiento económico, el otro es energía asequible y no contaminante, otro es industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, paz, justicia e instituciones sólidas, y por último, alianzas para lograr estos objetivos. Y bueno, ya entrando en materia un poco más en lo que es la industria de alimentos, pues hemos localizado seis factores que creemos que son los más importantes y que pues están habiendo efectos muy importantes. El primero es la escasez de agua. Ahorita vamos a hablar un poco a más detalle del momento que estamos viviendo en lo que se refiere al agua. Y bueno, está comprobado que la agricultura tradicional pues trae un desabasto de agua, los mantos acuíferos están yendo cada vez más abajo, cuesta más caro cada vez extraer el agua y hacerlo con eficiencia se está volviendo en una prioridad para la agricultura, ¿no? Otro es la explosión demográfica. Según datos recientes, se dice que al día de hoy somos 7.900 millones de habitantes y para 2050 seremos casi 10.000, ¿no? 9.000, perdón. Entonces, desafortunadamente, la tierra pues, no crece, la tierra es la misma, el agua pues, es cada vez más escasa y bueno, esto nos hace que el problema se haciendo cada vez más agudo. El otro punto es la degradación del suelo. Está comprobado también que la agricultura tradicional ha traído la degradación del suelo en todas las latitudes y a todos los niveles. Tenemos que buscar prácticas que nos ayuden a conservar el suelo e incluso a regenerar lo que ya está dañado. Lo otro es el cambio climático. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos temas porque está visto también que cada vez está lloviendo en zonas y en momentos en los que no debe de llover, las sequías son cada vez más agudas y bueno, todo esto, el problema nos hace cada vez más difícil el abasto de alimentos con toda oportunidad y bueno, accesible a todo el mundo. Otro factor importante son los hábitos de alimentación y la generación de basura. El tipo de empaques, de materiales que se utilizan hoy en día, muchos de ellos son no biodegradables, se genera basura y al final del día la alimentación está siendo muy problemática en términos de generación de basura. Y otro factor que es importante es la migración de zonas rurales a zonas urbanas. En datos recientes se dice que en 1950 el 30% de la población vivía en zonas urbanas. Actualmente se dice que es el 55%. Sin embargo, si hacemos un corte por
por zonas. Podemos ver que en Estados Unidos, Europa, incluso en Latinoamérica, más del 80% de la población vive en zonas urbanas. Y esto es muy importante porque las zonas, una concentración tan alta en zonas tan pequeñas, superficies tan pequeñas, como zonas urbanas demasiado pobladas, pues demandan muchos servicios y demandan una calidad de abasto mucho mayor. Es mucho más difícil abastecer a estas zonas de agua y alimentos. Entonces, estos consideramos son los principales retos que debemos enfrentar en lo que se refiere a la industria alimenticia. Y bueno, pues ya entrando un poco más a algunos temas ya climatológicos, ¿no? Hablando del agua, hoy en día tenemos una situación aquí en México muy crítica. Resulta que, según datos de Conagua, a abril las presas a nivel nacional tenían un 38% de almacenamiento de su capacidad, contra un 57% que teníamos el año pasado. Esto ya de por sí suena crítico, pero si nos vamos si seccionamos, por así que por zonas, vemos que en el noroeste del país el nivel de almacenamiento está tan solo al 19%, contra el 55% que estábamos el año pasado. Y esto es muy importante porque la zona noroeste es una zona muy importante en la producción de alimentos. Ahí se produce la mayor parte de las hortalizas que se exportan, se producen granos, se producen muchos productos y con esos niveles de agua va a tener sin duda un impacto muy importante. Ya el año pasado, el último ciclo, se dejó de sembrar una superficie precisamente por falta de agua, hubo menos producción, hay menos inventario y esto está ya repercutiendo ya en los precios de los granos que ahorita vamos a platicar un poco más a detalle. Y bueno, por otro lado, el tema de la sequía, ¿no? Si vemos este mapa, todas las manchas rojas son las que están ya en estado crítico de sequía. Y bueno, está comparado con años pasados, sí estamos en una situación muy, muy complicada. Bueno, esto es lo mismo, pero expresado de otra forma, ¿no? La línea verde nos está diciendo lo que en promedio se almacena de agua en las diferentes épocas del año. Y si vemos cómo estamos al día de hoy, estamos muy por debajo de la media, ¿no? Ha sido un año de muy poca captación de agua, especialmente en el noroeste del país. Bueno, esto nada más como efecto, es importante señalar que ahorita se ha identificado como el fenómeno de la niña durante los últimos meses, y esto ha traído, por un lado, en ciertas zonas en el norte del país, de octubre a abril, una falta de agua muy, muy importante, y en el sur del país, entre junio y septiembre, unas lluvias demasiado fuertes, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? Llueve demasiado donde no debe de llover tanto y deja de llover donde necesitamos más agua. Y bueno, esta gráfica, ya hay que mencionarlo, es los precios de los commodities, ¿no? Sin duda, todos estos fenómenos que hemos estado platicando tienen una influencia directa en el precio. En los primeros, los inventarios. Y al haber unos inventarios tan bajos, pues inmediatamente los precios se aceleran, ¿no? Se van, y eso da lugar a especulaciones y a una serie de acciones que al final del día no benefician a nadie, más que a los especuladores. Créanme que nadie sale 100% beneficiado de tanta volatilidad. Pero lo importante es que todos estos fenómenos que hemos estado platicando han tenido y están teniendo ya un efecto en el mercado. Y bueno, ya hablando un poco de lo que comentábamos hace rato, de los riesgos que implican, ¿no? Es muy importante entender, pues al final del día nosotros como banco, pues nos dedicamos a estar administrando el riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un cambio climático tan acelerado? Por un lado, hay ciertas actividades como el real estate, los bienes raíces, los portafolios de bienes raíces, que se ven fuertemente afectados por eventos. Y para poner un ejemplo, no vamos a suponer que tenemos un conjunto habitacional y en un lugar que se inunda, que antes no se inundaba y de repente se inunda, entonces eso va a hacer que el valor de esa propiedad disminuya y obviamente para el banco implica mucho mayor riesgo. Vámonos a la parte agrícola, ¿no?
el hecho de que haya tantos cambios climáticos inmediatamente afecta el sector productivo. Ahorita ya les acabo de dar un ejemplo. En Sinaloa tuvimos menos maíz ya esta temporada por la escasez de lluvias que tuvimos. Eso inmediatamente afecta en las utilidades y en los costos de los insumos, porque al final del día muchos de estos productos son insumos para la industria, y esto lo que trae como consecuencia pues es que la probabilidad de incumplimiento de estos financiamientos es mucho más alta. Entonces, sí hay un efecto muy importante que tenemos la obligación nosotros de estar midiendo, de aprender a medir, porque al final del día nunca nos habíamos enfrentado a una situación así, a un cambio climático tan acelerado que ponga en riesgo muchas de las inversiones. Y bueno, ya entrando un poco en materia, ¿no? A lo que, pues ahora sí que a lo que nos dedicamos en agronegocio. Nosotros en Banamex tenemos cobertura nacional, tenemos prácticamente operación en todo el país y estamos presentes en prácticamente todas las actividades. Desde el noroeste del país, desde Baja California Norte, con algunas hortalizas, berries, ganaderías, en Sonora con trigo, ganado bovino, el ganado porcícola, pasando por Sinaloa, donde tenemos fuerte participación en lo que son granos, en lo que son hortalizas principalmente. Y bueno, Jalisco, pues que es un gran productor de proteína animal. Estamos presentes en agricultura, huevo, pollo, puerco. Y bueno, Michoacán, pues con el uva cabido, con el aguacate y con las berries, pues hemos estado muy participativos ahí. Incluso allá está la península de Yucatán, estamos en el ganado porcino, con avícolas, en lo que es el Golfo, en Veracruz, estamos presentes en caña de azúcar, en ganadería. Veracruz es el principal productor de bovinos de carne, entonces hemos tenido mucha participación en este estado. Tamaulipas, que bueno, es un estado de productor de sorgo por excelencia, la comarca lagunera con ganado lechero, y bueno, cerramos con Chihuahua, donde tenemos gran participación en el arroz y en algunos granos. Entonces, en Banamex pues, prácticamente tenemos cobertura en toda la República y en todas las actividades, por las más importantes, ¿no? de la industria agropecuaria. Y bueno, dentro de esto, pues hemos echado a andar una iniciativa en línea con todo lo que ya hemos venido platicando de créditos, que le llaman créditos sustentables, ¿no? Algunos de las inversiones que estamos considerando es promover la agricultura de conservación, la agricultura protegida cuando se trata de hortalizas, la ganadería sustentable cuando se trata de bovinos de carne, especialmente en extensivos, ¿no? Y bueno, energías renovables, que estas pues, se aplican para todas las actividades. Y bueno, para esto, pues, las métricas en las que más nos hemos enfocado para poder medir cuál es el avance que tenemos en estas iniciativas que les digo, son, una es medir la emisión de gases invernadero, que eso se puede medir, también la reducción en el uso de agua, el otro es la superficie de tierra que vamos regenerando, el otro es la recarga de agua en los mantos acuíferos, que pues, año con año se va perdiendo. Y bueno, cuando se trata de biodigestores, cuando se trata de plantas de cogeneración de energía, pues qué cantidad de energía es la que se está produciendo, ¿no? Y bueno, ya entrando ahora sí a unos ejemplos un poco más prácticos, ¿no? En el tema de los granos, pues tenemos presencia, como les decía, los más importantes, maíz, trigo, sorgo, y ahí, ¿cuál es la problemática que nosotros identificamos? Pues primero, la degradación del suelo, ¿no? Está visto que bajo las prácticas convencionales, pues al paso de los años la tierra es cada vez menos fértil. Hay necesidad de utilizar más agroquímicos, hay necesidad de utilizar más fertilizantes, pesticidas, etcétera, que dañan tanto el medio ambiente como el suelo y el agua. Incluso se mata a largo plazo toda la fauna y flora microbiana, que a veces es muy benéfica, ¿no? El uso eficiente del agua,
el riego ahora sí convencional, se desperdicia demasiada agua, y bueno, el uso irracional de agroquímicos, ¿no? Entonces, para poder mitigar todo esto, pues se ha abierto una opción que es la agricultura de conservación. Nos hemos pues, asesorado, nos han apoyado ciertos organismos como el CIMIT para desarrollar ciertos protocolos y poder incentivar a nuestros clientes a que usen este tipo de tecnologías. Al final, ¿qué es lo que obtenemos con esto? La reducción en la erosión del suelo, una mejora en la calidad del agua, una mejora en la calidad del aire y un aumento de la biodiversidad. Como les decía, hay muchos microorganismos benéficos que viven en el suelo y bueno, con la agricultura convencional pues los estamos dañando. El otro son las hortalizas, ¿no? Como comentábamos, estábamos presentes pues, en las principales hortalizas, que son la mayoría de exportación, tomate, pepino, chile, berries. Este mercado, sí, muchas de las empresas tienen ya mucha conciencia, tienen certificaciones de buenas prácticas, de manejo y uso tanto del agua como de sustentabilidad. Y bueno, algunos ejemplos que hemos tomado de proyectos que hemos financiado es, primero, la problemática del consumo del agua, ¿no? Hay cultivos que llegan a consumir hasta 10 millones de litros de agua por hectárea, con sistemas de riego eficientes, por goteo y con una conducción muy eficiente, podemos ahorrarnos hasta la mitad de la cantidad de agua que se consume produciendo lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas, este tipo de tecnologías, pues ha ayudado mucho a producir más con menos agua. El otro ejemplo es las hortalizas que se siembran, digamos, a campo abierto, en donde pues, tiene muchas agravantes, no se desperdicia demasiada agua, se usan muchos agroquímicos, hay una alta emisión de CO2 por el tipo de fertilizantes que se utilizan. Y bueno, lo mismo que comentábamos de los granos, pero en útiles es todavía mucho mayor el uso de pesticidas, ¿no? Que dañan tanto el medio ambiente como el agua. ¿Cuál es la solución? Pues la inversión en agricultura protegida, nos referimos a invernaderos de alta tecnología, en donde el CO2 se aprovecha y es reutilizado para bien de las plantas, se utilizan insectos benéficos para el buen funcionamiento de la planta, y bueno, hay control biológico, hay todos los ahorros de lo que hablábamos se pueden dar aquí. Entonces, esa ha sido una muy buena práctica que nos ha dado muy buen resultado. Bueno, otro ejemplo es en las ganaderías, ¿no? Los bovinos de carne y leche. Sabemos que el ganado, por la tan alta concentración que hay por unidad de superficie en un corral de engorda, en donde en un espacio muy pequeño tenemos 1,000, 10,000, 15,000 animales, entonces la cantidad de excretas que se van generando pues es muy alta. Entonces, estas excretas pues, pueden aprovecharse a través de biodigestores. Hemos hecho varios proyectos de biodigestores y bueno, pueden ser desde muy pequeños, muy simples, cuando se trata de unidades de producción muy reducidas, hasta industriales, ¿no? Cuando las unidades de producción son muy grandes, ¿no? Entonces, esta es una buena práctica que también hemos llevado a cabo. Y pues bueno, la idea es ir incorporando todas estas prácticas. Hemos desarrollado protocolos en cada una de las actividades y en la medida en que vamos aportando, vamos financiando este tipo de proyectos, estamos colaborando con la iniciativa que tiene el banco que les comentaba en un principio. Y bueno, pues este es básicamente lo que queríamos compartirles, esto es lo que traemos. Y bueno, otra vez muchas gracias por la oportunidad de compartir y pues quedamos a sus órdenes, ¿no? Por cualquier comentario o duda que nos hagan llegar.